Mati, antes de la pausa vamos a analizar la política internacional. Nos va a ayudar, como cada inicio de semana, nuestro analista Juan Pablo Yulier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buen ¿Qué tal? día. Buen día, ¿cómo estamos? Las miradas están puestas en Georgia, ¿no? Giorgia Giorgia Meloni. Meloni. Exactamente, la primera mujer probablemente tiene que pasar todavía un par de requisitos constitucionales, pero casi seguro la primera mujer primer ministro de Italia. Complicado igual el resultado, porque más allá, bueno, de que se esperaba era un poco cantado el resultado hay una cuestión específicamente en torno a Giorgia Meloni y a las ideas de la fuerza política que ella representa, viene el neofascismo, o sea, son los herederos de Mussolini, si se quiere, que no estarían llegando en el mejor momento. O sea, más allá hay que ver qué es lo que ella plantea definitivamente de gobierno, porque muchos gobiernos a veces en sus plataformas son extremistas y después cuando llegan al poder se moderan Claro. un montón, o sea que también esto puede ser un análisis prematuro, pero de continuar con la misma dureza con la que se manejaba en campaña para las políticas públicas que establezcan el gobierno, pues es un problema para la Unión Europea, que ya viene con un presidente parecido a ella en Hungría, que es Orbán, que fue recientemente sancionado por el Parlamento Europeo por considerarlo fuera de las reglas democráticas o al menos al estilo europeo occidental, y a Meloni podría pasarle un poco lo mismo de eh, ponerse sumamente dura con determinadas políticas, sobre todo aquellas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos y cuestiones de las minorías que en Europa están respaldados por leyes europeas, o sea, leyes que tienen que ver con todo el territorio de la Comunidad Europea y que exige de alguna manera de los países que sus legislaciones se adecúen a esta cuestión. Entonces, por ahí puede haber algunos cortocircuitos, también hay ciertas declaraciones de Meloni por cierto favoritismo hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también complicado en este momento. Más allá de eso, son un partido nacionalista, una fuerza que por ahí puede tener cierto anti-europeísmo, que también es algo complicado. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones a tener en cuenta que quizás a la Unión Europea este resultado no les guste tanto. Más allá de eso, era cantado, fuera de la parte ideológica, yendo a la parte técnica y política directamente, es la única fuerza que hizo una coalición también, porque la derecha fue unida a las elecciones, mientras que la izquierda fue absolutamente dividida. Sigue presente el tema del voto en blanco o el voto de aquellas personas que prefieren no elegir ninguna opción, aproximadamente el 20%, es un número alto. Sigue esta cuestión que la charlamos siempre de disconformidad frente al Estado, que no necesariamente se canaliza en un espacio político. En este caso, bueno, la mayoría sí se ha decantado por esta opción derecha, que hay que decirlo es distinta a la gran mayoría de las que venía gobernando en los últimos al menos varios años de Italia, y que claramente hay una opción por aquel espacio que representó una oposición al gobierno de Draghi durante la pandemia, o sea que también, digamos, hay que decirlo, o sea, la referente opositora por excelencia fue Giorgia Meloni. De hecho, si uno descompone los votos de la coalición, que son tres grandes partidos, el de ella sacó más del 20% y los otros partidos 8 y algo, o sea, hay mucha diferencia también dentro de los valores, y esto la verdad que se explica en base a la figura de ellos. Hay un gran componente de voto personalista llevado adelante por justamente esta cuestión de encarnar ella la oposición al gobierno que salió. Y después también hay indudablemente en Europa un voto de ultraderecha que va creciendo. O sea, no todos los países tienen sistemas para poder contener estas cuestiones. De hecho, a diferencia de Italia, que quizás sufrió una experiencia parecida, pero no tan fuerte como fue el nazismo en Alemania sí tiene sistemas llamados cordones sanitarios para evitar que este tipo de fuerzas crezcan. Pero bueno, no es el caso de Italia, no es el caso de España con Vox, que también está teniendo muchísima repercusión. Entonces, una serie de espacios que, además de las particularidades contextuales de Italia que hacen que Giorgia Meloni gane, per se están teniendo en Europa mucha representación. En un contexto que, al menos en esto yo coincido con la mayoría de los analistas, no hay un fortalecimiento de la izquierda que uno diga justifica este crecimiento de la extrema derecha, porque por el otro lado no es que las opciones izquierdas han vuelto un megapartidos o con supercandidatos o nada por el estilo. Entonces,
está toda esta cuestión en debate que seguramente va a haber que hablar. Para la Unión Europea, insisto, va a ser complicado si Meloni se pone, como diríamos nosotros, con los tapones de punta Sí. en ciertas cuestiones, más en el contexto de la guerra de Ucrania. De hecho, ya ha tenido que salir a declarar públicamente que iba a ser leal a Occidente, pongo las comillas, porque fue como lo dijo ella, Sí. debido justamente a sus ideas pregonadas en campaña. Entonces, hay ahí una cuestión que puede llegar a ser compleja. Esperemos que no, esperemos que pase lo que pasa siempre, que se modere un poco Sí. la cuestión cuando baje. Más allá de eso, Italia es un país muy conservador, ha avanzado muy poco últimamente en derechos civiles, entonces por ahí tampoco hay mucho que atacar o que controvertir en ese sentido. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Lo importante ahora es el cambio de gobierno con una mayoría bien formada. Eso más allá de la parte ideológica, insisto, es bueno. Italia tiene un sistema político que si no tiene mayoría en las cámaras es muy complejo gobernar, entonces por ahí esto puede darle un poco de estabilidad a un país que más allá de quien gobierna hace más de 20 años no tiene crecimiento económico, que es la tercera economía europea, Sí. por ende es bueno que ande bien para todo el mundo, o sea, esto ya excede la misma frontera de Italia. Así que bueno, vamos a ver, cruzar los dedos para que sea lo mejor en este sentido, que no sea tan compleja la parte ideológica y más Claro. bien pese la parte pragmática y puedan hacer un buen gobierno. Gracias, Juanpi, por No, ayudarnos de a nada. entender un poco lo que ocurre en el mundo, ¿no? En materia política. Nos encontramos la semana que viene. Exactamente.